vamos a empezar a grabar esta clase de física. Entonces los temas que vamos a ver es posición, desplazamiento de una partícula, velocidad promedio y velocidad instantánea, aceleración promedio, aceleración instantánea, movimiento rectilíneo uniforme variado, caída libre, tiro vertical, tiro horizontal, movimiento de proyectiles. ¿Ok? Entonces esos temas son los que vamos a ver en este capítulo. Entonces vamos a empezar con el primero, que es esa es una figura de lanzamiento de la nave espacial. A ver, el marco de referencia. Ok, para que nosotros empecemos a analizar todo lo que es concerniente a movimientos, a todos los temas que vamos a ver, necesitamos un punto de referencia. Vaya, un punto de referencia es como decir algo así que en la vida cotidiana decimos: el punto de referencia es mi casa. Yo voy a salir de casa, voy a ir a X lugar, voy a ir a otro lugar, pero en la tarde, en la noche tengo que regresar a un punto de referencia. En nuestra vida cotidiana, ese punto de referencia es nuestra casa. Ahora bien, en cuestiones de física, nosotros tenemos que tener un punto de referencia en donde podamos decir: hacia este lado me muevo en una dirección positiva. Si lo hago en sentido contrario, una dirección negativa, ¿sí? Si estamos hablando en el eje de las X, ¿sí? Hacia la derecha positivo y hacia la izquierda negativo. Ahora bien, en el eje de las Y, hacia arriba es lo positivo y hacia abajo es lo negativo. Cuando estamos hablando de 2 dimensiones. Cuando estemos hablando de 3 dimensiones, hacia adelante es lo positivo y hacia atrás es lo negativo. Ok, entonces en este caso tenemos un sistema de 2 dimensiones, X y Y. Ahora bien, eso fue lo que fue nuestro... Ok, ahí lo tenemos. Desplazamiento, dice. El desplazamiento se refiere al cambio de posición de un objeto. Cambio de posición de un objeto. Es decir, qué tan lejos está el objeto de su punto de partida o del punto de referencia determinado. Cuando, por ejemplo, nosotros, pues yo estoy en un punto, ¿verdad? Si me cambio hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba o hacia abajo, yo tengo un cambio de posición. Estoy aquí en este punto, me cambio hacia este otro, entonces ahí yo tengo un desplazamiento que es equivalente a un cambio de posición. Eso es lo que nos quiere decir aquí. Entonces hay una distancia total recorrida contra un desplazamiento. Vamos a ver lo que es la distancia total recorrida contra el desplazamiento. ¿Qué cosa es la diferencia entre estos dos parámetros? Una distancia total y un desplazamiento. Vamos a ver un ejemplo. Vean, si una persona recorre 70 kilómetros hacia la derecha, da la media vuelta, regresa 30 kilómetros, entonces la distancia total recorrida son 100 kilómetros. Estamos hablando de 70 kilómetros y de ahí 30 kilómetros cuando regresó. En total 100 kilómetros. Pero su desplazamiento es 40 kilómetros del punto de partida. Es decir, estaba en este punto, recorrió 70 kilómetros y después regresó 30. Por lo tanto, desde su punto de partida hasta su punto final, ¿sí?, hay 40 kilómetros. Ahora bien, el desplazamiento es un vector. Ya sabemos la diferencia entre vectores y escalares por los temas que hemos visto. Entonces, el desplazamiento viene acompañado de esta formulita. Un incremento o un cambio en la posición, en este caso estamos hablando de una dimensión, la dimensión X, es X subíndice 2 menos X subíndice 1, ¿sí? Esto, X2, le vamos a llamar a la posición final,
x1 le vamos a llamar a la posición inicial, es decir, la posición final menos la posición inicial. Aquí inherentemente está el signo negativo. Este signo negativo vamos a tener mucho cuidado porque nos va a crear confusión más adelante. Ahora bien, pero entonces el desplazamiento, decimos, es un vector y ya sabemos que los vectores tienen magnitud, dirección y sentido. En este caso, la posición final menos la posición inicial. Ahora bien, si nosotros tenemos un desplazamiento en una sola dimensión, en el eje de las X, vamos a tomar el lado positivo, ¿sí? Aquí no se ve bien, pero es 10, 20 y 30. Ahora bien, si una persona está en esta posición inicial, hace un recorrido hacia esta otra posición, esta es su posición final. Entonces la formulita me dice que el incremento de posición es igual a la posición final menos la posición inicial. ¿Hasta ahí vamos bien? Ok. Entonces, vean, si una persona está aquí y se desplaza o camina hacia esta otra posición, estaba en 10, recorre hasta 30. Ahora bien, ¿cuál es su posición final? Aquí lo tenemos, 30, menos, el menos de la formulita, su posición inicial. ¿Quién es su posición inicial? 10, ahí está. Por lo tanto, 30 menos 10, estamos hablando de 20. ¿Y qué signo tiene? Hay que hacer énfasis en el signo positivo, ¿verdad? ¿Sí? Ahora bien, si nosotros tenemos una posición inicial ahora, en este punto, inicio en 30, ¿sí? Mi posición final, mi posición inicial, mi posición final sería x2. La misma formulita de aquí, ¿verdad? Pero ahora aquí lo tengo, x2, posición final es 10, menos x1 es la posición inicial, ¿cuánto vale? 30. Entonces 10 menos 30 estamos hablando de menos 20. Es aquí donde se crea la confusión entre estas dos. No es lo mismo recorrerlo hacia la derecha que recorrerlo hacia la izquierda, ¿sí? Entonces, si recorremos hacia la derecha, estamos hablando de un sentido positivo, ¿sí? Y estamos diciendo que el desplazamiento es un vector, por lo tanto, tiene un signo positivo. Caso contrario, me estoy desplazando hacia el lado izquierdo, hacia el lado negativo. Vimos en el eje de referencia que del lado izquierdo es el lado negativo. Entonces, de aquí nos desplazamos hacia acá. Entonces, es aquí donde aparece este signo negativo y nos hace la diferencia, ¿verdad? Se recorrió la misma distancia, 20. La misma distancia, 20, pero es aquí la diferencia entre un escalar y un vector. El desplazamiento es un vector, entonces es aquí donde aparece el signo. Hago énfasis en esto porque más adelante nos va a crear confusión y es lo que vamos a evitarlo, ¿no? Ahora bien, ahí estamos hablando de una dimensión, ¿sí? Solamente en el eje X. Ok, pero puede suceder en el eje Y. En el eje Y pasa lo mismo, ¿verdad? Vamos a hacer un ejemplo. Vean, si yo estoy aquí, esto es el eje Y, ahí vale 10, 20 y 30. 10, 20 y 30. Si le llamamos metros, si le llamamos pulgadas, centímetros, la unidad que querramos. Lo mismo, si yo estoy aquí, este es el punto Q y este es el punto P, yo voy a ir de P hacia Q. Aquí está la flecha. El incremento de X es igual al punto final, que es X2, menos el punto inicial. ¿Quién es el punto final? P.
P, 30, ¿sí? Menos, el menos de la formulita, el punto inicial, ¿quién es? Es 10, por lo tanto, 20. En este caso, estamos hablando en el eje de las Y, pues esto es positivo, ¿verdad? Más adelante le vamos a poner aquí para diferenciar, cuando veamos dos dimensiones, en X, en Y o en Z, pero en este caso es el eje de las y es 20 positivo, y dijimos hacia arriba es positivo y hacia abajo es negativo. Ahora bien, caso contrario, si yo estoy en este punto y ahora voy a recorrer hacia acá, ¿quién es mi punto inicial ahora? Delta X. Mi punto inicial es P. Mi punto final es Q. Me dice el punto final, aquí está Q. ¿Cuánto vale? Vale 10. Mi punto inicial, el signo negativo, menos el punto inicial. ¿Quién es el punto inicial? P. ¿Cuánto vale? 30. Ok. Y entonces, 10 menos 30 igual a menos 20. ¿Ya? Entonces, vean la diferencia entre los dos signos, positivo y negativo. Positivo cuando lo recorremos hacia arriba y negativo cuando lo recorremos hacia abajo. Vamos. Vámonos al lado negativo. Veamos. Aquí tengo menos 10, menos 20 y menos 30. Hago el mismo recorrido. Si lo hago en este sentido, ¿sí? Ahora P está aquí y aquí está Q. Delta X. Perdón, es delta Y. Delta Y es igual. Posición inicial, perdón, posición final, ¿cuánto vale? Menos 10. ¿Sale? Menos el signo de la formulita. La posición inicial. Entonces, ¿quién es la posición inicial? X1, que es P. ¿Cuánto vale? Menos 30. Menos 30. Y vean lo que sucede. Menos por menos da más. Menos 10 más 30. Y esto me da 20. Este resultado es un vector, es un desplazamiento. Entonces, este resultado es positivo y por lo tanto, esto me está diciendo que va hacia arriba. Caso contrario. Ahora nosotros vamos a recorrerlo hacia abajo, veamos. Mi punto, ahora se cambia, el punto P es aquí y aquí está el punto Q. La formulita me dice X2 punto final, X1 punto posición inicial. Ok, vamos a la formulita. Delta Y, en este caso es Y, no es el eje X, ¿verdad? Punto final, ¿quién es el punto final? A menos 30. El signo menos de la formulita. Menos el punto inicial. ¿Quién es el punto inicial? P. ¿Cuánto vale P? Menos 10. Hago hincapié de que necesitamos ponerle un paréntesis para diferenciar de los dos signos. Y aquí menos por menos da más. Entonces esto nos queda 30 negativo más 10. Estamos hablando que esto es igual, ¿sí?, a menos 20. Menos 20, y vean la flecha, ¿de dónde viene? ¿Hacia dónde va? ¿Sí? Entonces está haciendo un recorrido negativo y me lo está dando aquí el signo, ¿verdad? Me dice es un vector. Delta Y es un vector que tiene magnitud. ¿Cuánto de magnitud? 20. ¿Qué sentido? ¿Qué signo? Hacia abajo. Negativo. Entonces, magnitud y dirección nos está dando, ¿verdad?
En este caso el signo nos describe todo, porque es en una sola dimensión. Delta y, dirección y. Entonces, aquí estuvimos hablando de una sola dimensión. Ya hablamos de la dimensión en X y la dimensión en Y. Entonces, no importa si estés arriba, abajo, a donde tú estés colocado, ¿verdad? Si estás del lado positivo o si estás en el lado negativo. ¿Sí? A donde tú estés. Vámonos a hacer un ejemplito aquí. Menos 10, menos 20 y menos 30. ¿Ok? Y ahora regresamos al eje. Dijimos que este es el eje de las X negativas. Ahora bien, el incremento de X, si yo voy de esta parte hacia acá, vean, ¿qué cosa espero? En este caso yo espero un vector negativo porque me estoy moviendo hacia el lado negativo. Ok, posición final, menos 30. El signo de la fórmula, menos. Posición inicial, si estaba aquí, es menos 10. Y 30 negativo. Menos por menos da más 10. Entonces, menos 20. Entonces, menos 20, ahorita no le estamos poniendo a X, a Y o a Z porque estamos hablando de una sola dimensión. ¿Ok? Es lo que esperábamos, un vector negativo. Caso contrario, ahora yo voy a partir del punto inicial que está en menos 30 y el punto final que está en menos 10. ¿Qué espero? Que este vector, pues me estoy moviendo hacia la derecha, sea un vector positivo. ¿De acuerdo? Entonces, el incremento en X, o el desplazamiento en X es punto final, menos 10, menos el signo de la formulita. Punto inicial, menos 30. Ok, menos por menos da más. Menos 10 más 30. Y esto es 20. Y ahora 20 positivo. Ah, perfecto. Entonces, era lo que esperábamos. ¿Por qué? Porque nos estamos moviendo en el sentido positivo de las X. 20. Entonces, estuvimos hablando de una sola dimensión en X o en Y. Pero en la vida real, pues no es nada más moverse en una sola dirección, al menos que sea el movimiento armónico simple, que es en una sola dirección, en un solo eje. Ahora vamos a pasar a dos direcciones, ¿sí? En X o en Y. Veamos. Aquí estamos ya en estas dos. Ahora el punto Q está en la dirección 10 en X y la dirección 10 en Y. El punto P está en el punto 30, positivo, y 30. En este caso es al revés. P y Q, vean. Aquí la partícula, lo que sea, el carro o lo que se esté moviendo, se desplaza desde el punto P, del punto Q al punto P. Aquí es al revés, del punto P hacia el punto Q. Vamos a hacer también este análisis. Vean. Ahora estamos hablando en dos dimensiones. Ahora sí ya necesitamos colocarle la diferencia entre el movimiento en X y el movimiento en Y. Estamos para el primer caso. 10, 20 y 30. 10, 20 y 30, ok. Dijimos que este es el punto Q. Vamos a hacer que la partícula se mueva de Q hacia P.
Entonces, ¿quién es mi punto? El delta. Aquí ya no podemos decir delta X o el delta Y. Vamos a hablar delta S, vamos a llamarle S al desplazamiento, ¿sí? Entonces, es Q, perdón, sería P, que es el punto final, menos Q, que es el punto inicial. Pero ¿cuánto vale 10, 20 y 30? ¿Cuánto vale P y cuánto vale Q? Vamos a ver. P, ahora el vector P, tenemos que ponerle aquí una línea. El vector P vale 30 en la dirección AX más 30 en la dirección AY. El vector Q vale 10 en AX más 10 en AY. Entonces, ahora sí estamos en dos dimensiones. Tenemos que diferenciar quién es X y quién es Y a través de los vectorcitos unitarios que ya habíamos visto. Ahora, el incremento, vean, delta S es así. P, ¿cuánto vale P? 30 AX más 30 AY menos, ahora tengo que encerrar entre paréntesis porque esto es un vector y no hay nada más un término, hay dos, 10 AX más 10 AY. Ahora sí, y ahora vamos a hacer la suma de vectores. 30 menos 10. Voy a simplificar porque esto ya lo vimos en clase, ya es algo conocido para ustedes, ¿sí? Más, ahora 30 menos 10 en la dirección AY. Y entonces 20 AX más 20 AY. Ahora sí el vector me está diciendo, tiene componente en X y tiene componente en Y. A fuerza tenemos que ponerle los vectores unitarios porque ya estamos hablando de dos dimensiones. Ahora bien, si nosotros hacemos el recorrido desde P hacia Q, ahora delta S va a ser el punto final, ¿quién es? Q. El punto inicial menos el punto inicial, P. Vamos a darle valores. ¿Cuánto vale Q? Q vale 10 AX más 10 AY, ¿sí? ¿Sí? Aquí omití ponerle paréntesis. Menos P. ¿Cuánto vale P? 30. Aquí a fuerza tengo que ponerle paréntesis. En AX más 30 en AY. Estamos. Entonces el desplazamiento sería 10 menos 30. ¿En qué dirección? En la dirección AX. Más 10 menos 30 en la dirección AY. Y ahora sí vean, 10 menos 30, estamos hablando de menos 20 en la dirección AX, menos 20 en la dirección AY. Esto es delta S. Ahora, ¿qué sucedió? Todo lo contrario, vean. Puedo resumir esto diciendo que sacando término común, aquí como es el signo negativo, 20 AX más 20 AY. ¿Y quién es este? Pues este es el vector anterior, ¿verdad? P menos Q. ¿Sí? ¿Qué cosa cambió? Cambió el sentido, ¿verdad? Aquí hay una línea imaginaria. Si proyectamos esta línea, para este caso iba en este sentido de Q hacia P, pero para este caso
va de P hacia Q. ¿Sí? Entonces, es la diferencia que se tiene entre los vectores. El vector tiene magnitud, dirección y sentido. En este caso, la magnitud, ya sacamos la magnitud, ¿se acuerdan? Delta S, la magnitud de delta S es la raíz cuadrada de 20 al cuadrado más 20 al cuadrado, ¿ok? Y esto me dice que es la raíz cuadrada de 2 veces, ¿quién? 20 al cuadrado. Y esto es igual a la raíz cuadrada de 2 por la raíz cuadrada de 20 al cuadrado. Por lo tanto, eliminamos esto y me queda la raíz cuadrada de 2 por 20, ¿verdad? 1.4142 por 20. O sea, esta magnitud, ¿sí? Podría decirse que es como la hipotenusa, ¿verdad? Ok, entonces, si lo vemos de este punto así, ¿verdad? Esta magnitud es la misma magnitud que este, o sea, este vector, su magnitud es esta. Este vector, pues aquí lo sacamos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Su magnitud es la misma, ¿verdad? Pero la dirección aquí cambia. Entonces, no es lo mismo ir de Q hacia P que de P hacia Q. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, eso es para 2 dimensiones. Pero para 3 dimensiones es el mismo análisis. Imagínense esa figura. Sí, la voy a agrandar. Esto que está aquí es un cubo. Imagínense, esta es la cara, el plano Y, Z. Esta es la cara del plano X, Z. La parte superior es el plano Y, X, ¿verdad? En esta esquina del cubo, la esquina más alejada del origen, ¿sí? De ahí va a partir, es el punto P. Entonces, este otro cubo más grande, hasta aquí vale 30 en el eje X, 30 en el eje Y y 30 en el eje Z, pero aquí es un plano, y entonces este plano, ¿sí? Está sobre el plano XY. Esta cara está sobre el plano YZ y esta cara está lo mismo, XZ. Ahora bien, sale del punto P, llega al punto Q, o sea, vaya, su partida es la esquina del cubo más pequeño, la esquina del cubo más pequeño, y la llegada es la esquina del cubo más grande. Vamos a hacer el análisis en 3 dimensiones. ¿Por qué lo tenemos que hacer en 3 dimensiones? Porque en 3 dimensiones es como se utiliza, ¿verdad? El campo magnético, el campo eléctrico, la tensión, todo lo relacionado a lo que es ingeniería civil, lo que es estática, todo eso se trabaja en 3 dimensiones, no se trabaja en 2. Entonces, vamos a hacer un análisis para 3 dimensiones también. Ok, ahora el desplazamiento lo vamos a hacer en 3 dimensiones. Vamos a ver el eje X, o este es X, esto es Y, y esto es Z. 1, 2, 3, 1, 2, 3, aquí sale y va a subir. Aquí así. Ok. Vamos a ver vamos a hacer un poquito más grande. Entonces, aquí está, dijimos,
el punto P, ¿sí? El punto Q quedaría por acá. Entonces esto estaría así y esto estaría así. Ok. El punto Q es este. Ahora el vector va a viajar de P hacia Q. Y lo mismo, P, el vector P es 10 AX, 10 AY, 10 AZ. El vector Q, 30 AX, 30 AY, 30 AZ. Si nuestro desplazamiento, vamos a llamar delta S también, nuestro desplazamiento va de P hacia Q, ¿sí? Sería Q menos P para este caso. Punto final es Q, punto inicial es P. Entonces, delta S es igual a Q. ¿Quién es Q? 30 AX más 30 AY más 30 AZ. Sale. Menos P. ¿Pero quién es P? Como la vez pasada, pero ahora le vamos a cambiar signo a todo, ¿sí? Por esto, ¿verdad? 30 AX, 30 AY, 30 AZ. Y es una simple resta. Perdón. Q es 30, P es 10. 10, 10. Es 10. 10, 10, 10. Ahora sí. En la misma dirección, vean. AX, 30 menos 10, 20 AX. 30 menos 10, 20. En la dirección Y, ¿sí? Más 20, 20 en la dirección AZ. Vamos a hacer lo mismo, pero ahora vamos a partir de P, de Q partimos y llegamos a P. Ahora delta S es igual a P menos Q. ¿Sí? ¿Quién es P? 10 AX, 10 AY, 10 AZ. Menos Q. ¿Quién es Q? Menos 30 AX, 30 AY, 30 AZ. Entonces, resta menos 20 AX, menos 20 AY, menos 20 AZ, ¿ok? Entonces, vean, este delta S es igual a, vamos a sacar factorizar el signo negativo, menos, y ahora es 20 AX más 20 AY más 20 AZ. ¿Qué me está diciendo esta expresión? Que esta expresión vamos a diferenciarla delta S S1, vamos a diferenciarlo así, ¿sí? Y esta es delta S. Que delta S1, nada más para diferenciarlo, es delta S, porque vean, 20, 20, 20, 20, 20, 20 en respectivas direcciones, pero con su signo negativo. O sea, delta S1 es igual a P menos Q, y esto a la vez es igual a menos, abres paréntesis, Q menos P. Es la diferencia de los vectores. Recorriste la misma distancia, pero ahora en sentido contrario. La magnitud es la misma, ¿verdad? Elevamos al cuadrado y sumamos los cuadrados. Entonces,
la magnitud de delta S1 sería la raíz cuadrada de ¿quién? De 20 al cuadrado más 20 al cuadrado más 20 al cuadrado. Ya saben ustedes que los signos, los números, los vectores unitarios es 1 y por lo tanto pues, se omite. Y aquí tenemos la raíz cuadrada de 3 veces 20 al cuadrado, ¿verdad? Sacamos esta diferencia, digo, por la propiedad, eliminamos esto con esto y me queda 20. O sea, 20 por la raíz de 3, 20 por 1.7, 1.7 por 20. ¿Sí? Entonces, 34 más o menos. Entonces, de esta manera nosotros estamos haciendo un análisis en 3 dimensiones. Ahora bien, aquí no nos debe importar en dónde va a estar este punto, el punto Q, en dónde va a estar el punto P. En cualquiera de los 8 octantes pueden estar. Simple y sencillamente tienen que saber que el desplazamiento va desde el punto final menos el punto inicial. Y entonces no nos interesa ver, no nos interesa en qué octante o en qué cuadrante, si es en 2 dimensiones, en 1 dimensión o en 3 dimensiones. En este caso es lo mismo, ¿verdad? Ok, entonces, ahora bien, aparece otro término, la rapidez. ¿Qué es la rapidez? La rapidez es un valor escalar, además es positivo y tiene unidades. La rapidez la podemos ver todos cuando vamos en el volante, ¿verdad? Ahí aparece el velocímetro y nos dice que tanta rapidez, no es un vector, no es velocidad, perdón. No es velocidad, es una magnitud. ¿Sí? Nada más nos da el dato de con qué rapidez nos movemos. A ver, esto es un ejemplo de lo que es rapidez. Vean, un auto recorre 360 kilómetros en 3 horas. Su rapidez es 360 kilómetros. Lo divido entre 3 horas, 120 kilómetros por hora. ¿Ya? Otro auto recorre 240 kilómetros en 3 horas. Al mismo tiempo, su rapidez es 240 entre 3, 80 kilómetros por hora. Otro auto recorre 150 kilómetros en 3 horas. Su rapidez es 150 entre 3, 50 kilómetros por hora. Tenemos 3 rapidez: 120, 80 y 50. Pero vamos a suponer que estamos en una sola línea, en un solo eje, el eje de las X, y es el eje positivo, ¿verdad? Y se hace en el sentido positivo estos 3 recorridos, ¿no? ¿Qué información me da esto? Para empezar, es el mismo tiempo, 3 horas. Pero aquí está el cambio. Este auto 360 kilómetros, este 240 y este 150 kilómetros. Aquí va el análisis. La rapidez se refiere a qué tan lejos va a llegar un objeto en un tiempo dado, ¿sí? En este caso, pues este objeto llegó más lejos, ¿sí? Su rapidez, ¿sí? 120 comparado con la de 80 y comparado con la de 50 kilómetros. Entonces, se refiere a qué tan lejos va a llegar. La rapidez es una cantidad positiva. Si ves en tu carro, nunca te va a decir menos 30 kilómetros, menos 20 kilómetros por hora, menos 100 kilómetros por hora. No, te va a dar una cantidad positiva y sus unidades pues son metros por segundo, unidad de distancia sobre unidad de tiempo, en este caso kilómetros por hora. Y además la rapidez es un escalar. Estamos. Ahora bien, la rapidez promedio. La rapidez promedio, dice, la rapidez promedio de un objeto se define como la distancia total recorrida a lo largo de su trayectoria, dividida por el tiempo que le toma recorrer esa distancia. Entonces, la rapidez promedio me dice la distancia recorrida entre el tiempo transcurrido.
¿sí? Ojo, tengamos en cuenta esto, distancia recorrida y el tiempo transcurrido. Vean, velocidad. ¿Qué cosa es la velocidad? La velocidad es un vector, ¿sí? La rapidez es un escalar. La velocidad es un vector que expresa una magnitud, o sea, un valor numérico de qué tan rápido se mueve o qué tan lejos va a llegar, ¿verdad? Inherentemente lo está diciendo, y la dirección en la que se mueve, ¿ya? Entonces, la velocidad promedio, ¿sí? Velocidad promedio es este valor, el desplazamiento entre el tiempo transcurrido. Y ya habíamos dicho que el desplazamiento, ¿qué cosa es? Un vector dividido entre un escalar que es el tiempo. Entonces el resultado es otro vector. Y si me dice que es desplazamiento, como ya lo habíamos analizado, es posición final menos la posición inicial dividida entre el tiempo transcurrido. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, quiero hacer énfasis en esto porque ahí es donde se va a crear una confusión. Velocidad promedio, repito, posición final menos la posición inicial y el tiempo transcurrido. Vamos a dar un ejemplo de lo que es la diferencia entre rapidez y velocidad. Vean, rapidez y velocidad. Si una persona recorre 70 metros hacia la derecha, da media vuelta, ¿sí? Y recorre 30 metros a la izquierda, o sea, camina 70 metros y regresa 30 metros en un tiempo de 70 segundos. Vean, ¿cuál es su rapidez promedio? La rapidez promedio es la distancia recorrida entre el tiempo transcurrido. ¿Cuánto fue la distancia? 70 más 30 metros, 100 metros. ¿Cuánto fue el tiempo? 70 segundos. Entonces, 1.4 metros por segundo fue su rapidez promedio. Estamos. Rapidez promedio. Ahora, vámonos con la velocidad promedio. La velocidad me dice, es el desplazamiento, o sea, la posición final menos la posición inicial. ¿Cuál es la posición final? Si fue 70 y regresó 30, la posición final es 40. La posición inicial, ¿cuál era? 0. Entonces, 40 menos 0 es 40 metros. ¿En qué tiempo? Ah, bueno, 70 segundos. Ahora, 40 entre 70 me está diciendo que es 0.57 metros por segundo. He ahí la diferencia, 1.4 metros por segundo, su rapidez promedio, y su velocidad promedio, 0.57 metros por segundo. Entonces, es ahí donde no debe crearnos una confusión, porque pues ahí es donde, si ahí nos crea confusión, vamos a tener problemas más adelante, ¿sí? Vamos a hacer un análisis. Ok, la velocidad promedio generalizada. Vean, en algún momento en el tiempo t1 el objeto está en la posición x1 y en algún tiempo posterior t2 está en la posición x2. El tiempo transcurrido es t2 menos t1, ¿sí? El tiempo inicial menos el tiempo final, al revés, el tiempo final menos el tiempo inicial. ¿Sí? En este intervalo de tiempo el desplazamiento es desplazamiento, otra vez desplazamiento, y estamos diciendo que esto es un vector. Es delta x igual a x2 menos x1, posición final menos la posición inicial. Entonces la velocidad promedio es el desplazamiento dividido por el tiempo transcurrido, y aquí está velocidad promedio igual a x2 menos x1 dividido entre t2 menos t1
y esto es igual a un incremento en la posición entre un incremento en el tiempo. Cuando vimos desplazamiento, vimos el desplazamiento por decir en el eje X, ¿sí? ¿Desde dónde? Aquí estaba 10, 20 y 30, ¿sí? Entonces desde aquí lo hicimos hasta acá, ¿ya? El desplazamiento dijimos que era 20, y en este caso, si estaba en este sentido, esto es delta X es 20. En este caso llamémosle metro. Pero me dice la velocidad promedio es el desplazamiento delta X entre delta T. ¿Qué tiempo? Cuando vimos desplazamiento no nos importó el tiempo, pero ahorita sí, estamos viendo la velocidad y ya está conjugándose los dos términos, las dos dimensiones, ¿verdad? Esto es distancia y esto es tiempo. Y entonces, aquí fue un desplazamiento, un vector, 20 metros. ¿En qué tiempo? Si desde que yo inicié el análisis este T1 era igual a 0, y aquí hay un T2 igual a, se nos ocurre ahí 30 minutos, ¿sí? Entonces delta T es T2 menos T1. ¿Cuánto vale T2? 30 minutos menos T1, 0. Entonces 30 minutos. Entonces aquí voy a poner 30 minutos. Y esto es igual a 2/3, ¿sí?, de metros por minuto. Por minuto. ¿Ya? Y entonces esto es la velocidad promedio, ¿sí? Si queremos cambiar minutos a segundo, pues decimos que 1 minuto 60 segundos, ¿sí? Eliminamos esto y aquí nos queda, ¿cuánto? 3 por 6, 18. 2 y aquí 1, ¿verdad? 30. Si eliminamos esto, que sea 1, 3 por la mitad de 60 es 30. 1 entre 90. Y esto sería ya metros por segundo. Un noventavo, ¿verdad? Ok, pero a lo que voy, aquí el tiempo empezó en 0, pero resulta que no todo el tiempo va a empezar en 0, ¿verdad? Imagínate que ya la partícula se venía moviendo, entonces T1 puede llevar un valor ya, no sé, 10 minutos, ¿sí? Fue el momento para X1, y el momento para X2 serían 30. Entonces 30 menos 10 aquí cambiaría, ¿verdad? 20. Entonces esa es la diferencia. En el momento cuando inicies tu análisis, no precisamente tienes que partir del origen, y no precisamente tienes que partir desde un tiempo igual a 0, como en este caso, sino que ya venía transcurriendo el tiempo, y en el momento en que empezaste a hacer tu análisis, en ese momento, ese tiempo del inicio de tu análisis es el tiempo T1, y el tiempo T2 pues es al final de tu análisis. Ahora bien, para estos temas no hay ni una librería abierta, pues me auxilié de este libro, Física de Giancoli, de la 6ª edición. Todos los libros son buenos.
obvio, aquí nada más te habla de 2 dimensiones, ¿sí? ¿Y aquí sigue? Entonces, para ingeniería 2 dimensiones, pues no nos funciona, tiene que ser 3 dimensiones. Entonces yo estoy adaptando todo esto a 3 dimensiones, que es lo que ya veníamos viendo cuando vimos el tema de los vectores. Entonces, por ahora, ahí le vamos a parar esta clase y la próxima ya les seguimos con los demás temas. Gracias.